llevamos cada jueves, que se titula El Catecismo de Heidelberg, que fue escrito en el 1563 por los reformadores de su época, que el propósito fue condensar en este pequeño catecismo de 129 preguntas para 52 semanas o 52 domingos o Día del Señor, y de una manera breve condensar allí la doctrina básica. Por eso yo le he dicho que es una especie de teología así sistemática, obviamente reducida, pero está ahí. Y obviamente se está basando en el credo apostólico, el credo de los apóstoles del siglo II. Creo que todos lo sabemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y eso ya lo vimos, esa parte, y estamos mirando ahora, creo, en el Señor Jesucristo. Luego vamos a hablar, creo, en el Espíritu Santo. Y en esa parte de creo en el Señor Jesucristo, hoy estamos viendo a Dios el Hijo, y esta sería la parte 3 de esa serie, de Dios el Hijo. Así que hoy vamos a mirar el estudio número 13, o el domingo número 13, el Día del Señor número 13, y la pregunta serían las preguntas 33 y pregunta 34 de este catecismo. Yo ya les envié las preguntas a sus respectivos WhatsApp. Bien, vamos entonces con la pregunta número 33, que tiene que ver todavía con el Hijo. Creo que entre 8 días todavía tocamos al Hijo y luego al Espíritu Santo. La pregunta número 33, obviamente hace 8 días veíamos pregunta 32, 31 y 32, hablábamos de qué es un verdadero cristiano. ¿De dónde viene la palabra Cristo? Decíamos, la palabra Cristo viene de, es en el idioma griego, ungido, o ungido mejor traduce Cristo, y en el idioma hebreo ungido traduce Mesías, de tal manera que es el ungido, Cristo es el ungido, y eso lo llamamos hace 8 días. También veíamos por qué somos cristianos, por qué se nos llama cristianos. Bien, la pregunta 33 hoy tiene que ver entonces por qué se le llama Hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios. Esa es la pregunta que vamos a considerar en esta hora. Pregunta número 33. ¿Por qué se le llama Hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Y como estamos hablando del Hijo, como estamos hablando de Jesucristo, valga hacernos esa pregunta. ¿Por qué a Jesucristo la Biblia le llama Hijo unigénito, siendo que nosotros también somos hijos de Dios? La palabra unigénito, antes de dar la respuesta, la palabra unigénito traduce del término griego monógenes o monogenes, como quiera, y se usa en el sentido literal y significa hijo único. Hijo único. Entonces ahí es donde viene la pregunta, porque obviamente la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Él es el Hijo? Aceptemos que Jesucristo sea el Hijo de Dios y aceptemos que sea el primogénito, dicen algunos, aunque mal usado esa palabra primogénito, porque aunque en sí la palabra, en algunos sentidos, la palabra primogénito sería el primero, pero a Jesucristo no se le aplica el primero, sino tiene que ver con el unigénito, más bien con el único. Más bien la palabra primogénito para Jesucristo es como principal o el primero en cuanto a esa esencia. Pero entonces la gente dice, oye, si ese es hijo, si Jesucristo es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, no se le debería llamar a Él el unigénito hijo de Dios, porque nosotros también somos hijos, ¿verdad? Jesucristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué se le llama a Él unigénito? Porque la palabra unigénito lo que traduce es hijo único. Ahora la gran pregunta que puedo hacer yo, ¿es Jesucristo hijo único? Sí y no. Jesucristo sí es hijo único en el sentido de que Él es el único hijo en esa naturaleza. Y no en el sentido de que nosotros somos también hijos de Dios, pero obviamente de otra manera. Es lo que vamos a tratar de ver. Ok, entonces la pregunta es, pregunta 33, ¿por qué se le llama a Jesucristo o a Jesús? ¿Por qué se le llama Hijo unigénito de Dios y nosotros también somos hijos de Dios? La respuesta está, y dice así, porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Es la primera parte. Porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios.
En cambio nosotros somos hijos de Dios por adopción, a través de la gracia, por amor de Cristo. Entonces son las dos cosas que se manejan y lo que vamos a responder. Entonces ya dijimos que el significado de la palabra unigénito significa hijo único, y Jesucristo es hijo único porque Él es el Hijo eterno. Nosotros no somos eternos, nosotros tuvimos un comienzo. Y Jesucristo es el Hijo natural, es decir, de la misma esencia del Padre, de la misma naturaleza del Padre, nosotros no. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Jesús es el único Hijo del Padre, de la misma esencia, engendrado pero no creado. Eso es lo que inclusive las confesiones dicen así: Jesucristo fue engendrado del Padre, engendrado en el sentido de que la composición de Dios es una composición tripartita, es decir, Dios es un ser, que Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Cuando habla de que Jesús fue engendrado, lo que está diciendo es que en su composición de ser Dios, un solo Dios, hay un Padre y hay un Hijo. En ese sentido es que se habla de que es engendrado, de que hay un Padre y hay un Hijo, pero no es que el Padre es más que el Hijo, ¿no? Sino que en cuanto a oficio, el Padre ordena y el Hijo se somete. Eso es lo que da la idea de engendrado, pero no creado. O sea que Jesucristo no fue creado porque Jesucristo es Dios. Y nosotros sí fuimos creados. Entonces hay que ver la diferencia, y por eso yo pongo allá Hijo. Siempre que usted hable del Hijo de Dios, refiriéndose al unigénito Hijo de Dios, es con mayúscula. El Hijo de Dios, nosotros, hijos de Dios, con minúscula. Amén, muy importante eso. Igual cuando usted va a hablar de Dios, usted tiene que hablar con poner mayúscula. Ojo, cuando escriben aún en los WhatsApp que ponen a Dios con minúscula, eso es un error, pero garrabasal, porque Dios es con mayúscula. Cuando usted pone Dios con minúscula, se está refiriendo a un Dios, cualquier Dios por ahí, pero no al Dios todopoderoso. Entonces la Biblia, en Juan 1:14, vamos a mirar tres pasajes en Juan 1:14, Juan 1:18 y Juan 3:16. En Juan 1:14 usted lee: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, está hablando de Jesucristo, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces mire que ahí está la palabra que Jesucristo es el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Y en el 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, ahí está. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Note que a Jesucristo entonces se le da el título del unigénito Hijo. Unigénito, único Hijo. No hay más. No hay más, porque Él es Dios. Y Dios existe como Padre y existe como Hijo. Y Jesucristo es el Hijo eterno. Siempre ha existido. Dios siempre ha existido como Padre, siempre ha existido como Hijo y siempre ha existido como Espíritu Santo. O sea, Dios es una sola persona, Dios es una sola esencia en tres personas. Son tres personas de una sola deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso se habla del unigénito, único Hijo. Así como hay un único Padre, hay un único Hijo y hay un único Espíritu Santo. Y en Juan 3:16, pues que es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ve? Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito. El pastor Sproul, él dijo lo siguiente con relación a esta palabra de unigénito. Dice que Jesús es llamado el unigénito del Padre. Jesús ha sido engendrado por el Padre de una manera única en su género. No como una criatura, sino como el Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. ¿Ve? Repito otra vez lo que el pastor Sproul dijo. Jesús es llamado el unigénito del Padre. Jesús ha sido engendrado por el Padre de una manera única en su género. Eso cuando usted lee otros textos que dice que fue engendrado por el Padre, fue engendrado por el Padre de una manera única en su género. No como una criatura, porque Jesucristo no es una criatura, Él es el Creador, sino como el Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad.
Entonces eso para responder la primera parte pues, de la pregunta, que ¿por qué se llama hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? La primera parte, porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Ahora vamos con la segunda parte. En cambio nosotros somos hijos de Dios por adopción a través de la gracia por amor de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces la segunda parte sería: los creyentes somos hijos de Dios por haber sido adoptados en la familia de Dios el día que fuimos regenerados. Si usted es un creyente, usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, pero somos hijos de Dios diferente al Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Usted y yo no somos Dios. Ahora, no vamos a confundir con Primera de Pedro, que dice que el Señor nos hizo participantes de su naturaleza divina. No traje el texto acá, pero creo que es Primera de Pedro 1 por ahí. O Segunda de Pedro 2, 1 por ahí. Dice que nosotros fuimos hechos participantes de su naturaleza divina. Ojo con eso, porque hay quienes sacan ese texto de contexto para decir que si nosotros fuimos hechos participantes de su naturaleza divina, es decir, que nosotros somos hijos de Dios, igual que Dios. Entonces de ahí donde sale esa confesión positiva de que como Dios creó con su boca las cosas, nosotros también por ser participantes de esa naturaleza divina podemos crear cosas y hacer cosas de Dios, porque somos diosesitos, o somos Jehová Junior, o así por el estilo. No, hermanos. Cuando dice ahí que nosotros somos participantes de su naturaleza divina, lo que está indicando es que cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y nosotros habíamos visto que Dios le comunicó al hombre ciertos atributos de Dios. Los atributos de Dios son los atributos comunicables. Recuerden que cuando veíamos quién es Dios, veíamos que hay dos tipos de atributos: atributos incomunicables de Dios y atributos comunicables. Que los incomunicables son aquellos que son solamente de Dios, por lo menos la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipresencia y así por el estilo, la soberanía de Dios, todo eso. Pero los atributos comunicables, quiere decir que Dios cuando crea al hombre le da ciertos atributos, le comunica parte del atributo de Dios, como la sabiduría, la inteligencia, el hecho de amar, ¿no? Todo eso son atributos de Dios, pero que se los ha comunicado al hombre. Cuando el hombre cayó en pecado, esos atributos o esa imagen y semejanza se deterioró por el pecado. Así que el hombre tiene una imagen y semejanza de Dios deteriorada. Cuando nosotros somos regenerados, nacimos de nuevo, esa imagen y semejanza es recuperada hasta cierto sentido. No totalmente, pero sí es recuperada. Entonces, ahí es que dice que en Cristo Jesús la naturaleza de Dios, somos participantes de su naturaleza divina, es decir, Dios nos vuelve a comunicar o nos vuelve a habilitar para que tengamos esos atributos comunicables que Él nos dio en la creación. Fuimos regenerados, fuimos recreados, entonces hemos recuperado otra vez parte de esos atributos comunicables. A eso que se refiere. Pero eso no quiere decir que usted es un Dios pequeño o que somos diosesitos, nada. Nosotros somos hijos por adopción, porque es que hay muchas personas que confunden, y otra vez tengo que aclarar esto, hermano. Cuando usted se acerca a la Escritura, a la palabra de Dios, usted tiene que acercarse desde el pensamiento de Dios. O sea, nosotros tenemos que interpretar la Biblia desde la Escritura. Eso se llama exégesis. Meternos en la Escritura y desde la Escritura interpretar la Escritura. Pero hay personas que no hacen así, hay personas que hacen eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Una palabra que lo que quiere decir, son términos teológicos, que lo que nos está indicando una eisegesis es que nosotros venimos desde nuestra capacidad humana caída, desde nuestros pensamientos, desde nuestras emociones, o lo peor, desde nuestras circunstancias, llegamos a la palabra y la interpretamos. Le voy a poner un ejemplo del cual yo cometí ese error, y es el que comete lamentablemente la mayoría de los pastores hoy día de esas iglesias que no son bíblicas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Yo hacía así, preparaba los mensajes. Ay, Señor, la iglesia carece de amor. Sí, yo veo que los hermanos no se aman. Entonces, Señor, yo te pido, por favor, yo quiero predicar el domingo del amor, ¿sí? Entonces, Dios, por favor, ayúdame, dame un texto que me hable del amor. Entonces yo ya tenía mi tema, yo ya tenía mi serie, mi mensaje, el amor de los entre hermanos. Entonces luego venía y con ese pensamiento ya, con una situación de la iglesia que estaba carente de amor,
Y con un pensamiento mío venía y me metía a la Biblia y comenzaba a buscar textos que me hablaran del amor. Y luego iba y predicaba. Eso es incorrecto. Porque yo estoy haciendo una eisegesis, es decir, yo estoy mirando un problema y estoy buscando la Biblia para que me resuelva el problema, cuando así no es. La exégesis, que es la interpretación correcta de la Escritura, es sin ningún prejuicio, sin ningún pensamiento. Yo me meto a estudiar la Escritura y de ahí sale la palabra que Dios quiere que le enseñe a las personas. ¿Hay que ver la diferencia? Entonces, lamentablemente hoy día los pastores, si usted es un pastor, ojo con eso, usted lo único que hace es buscar temas que levanten el ánimo de la iglesia, está buscando temas que le ayuden a que la iglesia crezca, está buscando temas que resuelvan problemas de la iglesia, y así no es. Tenemos que entrar y hacer una exégesis correcta de la Escritura y enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dije eso? Porque cuando vamos nosotros a interpretar la Escritura, no podemos nosotros hacerla desde nuestro pensamiento, desde nuestro corazón, desde nuestra idea, y mucho menos desde nuestras circunstancias. Es más, le voy a decir, para orar es lo mismo, hermano. Usted, como un cristiano bíblico, debe aprender a orar. Esta mañana yo le oraba a Dios con este tema, y yo le decía, Señor, que nos perdonara, porque el problema de nosotros es que no sabemos orar, y nosotros oramos desde las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Y lo digo porque eso es lo que yo he venido mirando, y en la experiencia que tuvimos pues con un tío que estuvo padeciendo casi más de un mes de COVID-19, y pues que lamentablemente murió, y pues como nosotros estábamos mirando, pues lo mirábamos a él y nos mandaban los audios, nos mandaban las imágenes. Fue terrible porque lo veíamos ahí casi agonizar por las imágenes. Entonces veíamos cómo la familia se unió y todos estamos orando, y oremos y multipliquemos la oración, y hasta alguien decía, hagamos una jornada de oración y todo. Pues yo le decía al Señor, yo le decía a Dios, ¿y por qué cuando hay un problema es que oramos? ¿Por qué cuando hay una situación difícil es que vamos a orar? O sea, ¿hacemos lo mismo cuando no hay problemas? O sea, ¿por qué oramos nosotros y le acercamos a Dios solamente cuando hay un problema, cuando hay una dificultad? O sea, eso de entrada no es bíblico, porque la Biblia dice que un hijo de Dios debe mantener una comunión con Dios de oración. Es más, un hijo de Dios, un creyente, mantiene orando normalmente. No es que nosotros vamos a orar, yo podía ver, ¿y por qué digo eso? Porque ahora lamentablemente pues muchos de estos familiares míos ahora volvieron a la normalidad, es decir, buscaron la oración y pidieron oración, pero cuando ya todo pasó, ahora volvieron a la normalidad, es decir, volvieron a lo mismo. Ya no se busca a Dios para orar, ya no se pide al pastor que ore, ya no se pide a los familiares que oren, porque no hay necesidad. Ay, Dios mío. Y así por el estilo, siempre nosotros la embarramos. Entonces, en este punto hay que tener cuidado también. Y cuando miramos la Escritura, entonces la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente es lo mismo. Ellos tienen la idea de que Dios, como es una familia, y como ahora nosotros somos hijos de Dios y Él es Padre, y la Biblia habla de que hay una familia espiritual, entonces el problema de la iglesia es que ha mirado la familia natural, ¿no? Y ha dicho, ay, yo tengo una imagen de mi familia natural, yo tengo una imagen de lo que es la familia natural, entonces así es la familia de Dios. No, ¿quién dijo eso? Entonces, en ese sentido es que la gente dice, claro, Dios no puede tener preferidos, como yo no tengo, soy padre, yo tengo 3 hijas, yo no tengo preferidos, pues Dios no debe tener preferidos tampoco. Así que, ¿cómo así que hay un hijo y hay hijos? ¿Debemos ser iguales? No, hermanos. Dios, el Hijo, es hijo porque Él es el Creador, Él es engendrado por el Padre, Él es el mismo Dios, y nosotros somos hijos por adopción. Entonces, los creyentes somos hijos de Dios por haber sido adoptados en la familia de Dios el día que fuimos regenerados. Y valga decir esto, ¿cuándo fuimos hijos de Dios? El día que fuimos regenerados. Antes no, antes éramos hijos del diablo. A la gente no le gusta poner la verdad. Y si alguien aquí me está mirando detrás de las cámaras, no es regenerado, y si en esta noche hay alguien que no ha nacido y no es regenerado, pues es hijo del diablo. Yo no puedo decir otra cosa. Pero puede llegar a ser un hijo de Dios si atiende lo que dice Juan 1:12 al 13. Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, el domingo pasado explicamos bien esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
Y dice que esos hijos de Dios son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en su nombre. Esos son los hijos de Dios. En Romanos 8, 14 al 17, en Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y mire, mi hermano, usted fue guiado por el Espíritu de Dios a venir acá. Amén. Porque es un hijo de Dios. Si usted hubiera sido guiado por otro espíritu, usted se hubiera ido para Juanchito, o a tirar piedra al estadio, como lo están haciendo ahora. No, mejor dicho. Sigamos acá, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Aquí está la palabra a la cual quería llegar. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, podemos clamar Abba Padre porque somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, porque se nos dio el espíritu de adopción. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 14 al 17. Ahora vamos a mirar Gálatas 4, 4 al 7. En Gálatas 4, 4 al 7 encontramos palabras semejantes. Estamos hablando de los hijos de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Usted puede ver ahí la escritura con mayúscula. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, con minúscula, ¿vio? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, siempre que se nos habla de que nosotros somos hijos de Dios, se nos habla de que somos adoptados. Y quiero decirle aquí lo que es la adopción, mi amado hermano, aunque usted la conoce. Pero un hijo adoptado es muy parecido a lo que es la adopción que usted conoce. Vamos a suponer que hay un lugar de adopción de niños, no sé, aquí donde queda el bienestar familiar, y que hay 200 niños ahí, desde el cuna hasta 10, 12 años, yo no sé. Y usted con su esposo quieren adoptar un hijo y ustedes van allá. Y de esos 200, usted los mira a todos y le hace varias pasaditas. Pero de repente a usted le gustó uno, no sé, que le picó el ojo, yo no sé qué hizo. Pero a uno le gustó él. Bueno, pero obviamente no es porque le picó el ojo. Pero usted dijo, ese es. Usted tuvo la oportunidad de traérselos a todos, ¿sí o no? O de traerse unos 10, 5. Pero usted dijo uno nomás. Y usted no quiere niña, usted quiere es un varón. Y usted va y lo trae. Y usted lo adopta. Entonces, ¿quién tomó la decisión? ¿Él o usted? De estar en la familia. Usted. Usted tomó la decisión. El niño no tomó la decisión. Usted tomó la decisión de adoptarlo. Pues para ser adoptados hijos de Dios, usted no tomó la decisión de llegar a la familia. Yo tampoco. La tomó Dios. Dios nos escogió para adoptarnos como sus hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? Amén. Usted fue adoptado. Dios lo adoptó por pura gracia, por pura misericordia, por el beneplácito de su voluntad, como lo vamos a ver ahora. Entonces dice que recibimos el espíritu de adopción, verso 6, Gálatas 4, 6, y por cuanto soy hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿vio? O sea, esto es impresionante. Como soy adoptado, hijo de Dios, entonces Dios envió a mi corazón al Espíritu Santo. De ahí que nadie puede decir que no tiene el Espíritu Santo. Una persona cristiana, un regenerado, tiene el Espíritu Santo. Y luego dice, el cual clama, Abba Padre. Es más, a través del Espíritu Santo es que podemos orar, es que nos podemos acercar a Dios. Es más, aprovecho para decirle, Dios va a oír la oración de sus hijos, no la de los pecadores. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Efesios 1.4, este me gusta mucho. Efesios 1.4, bueno, desde el 3 leamos, Efesios 1.3 hasta el 6, mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, o sea, del Hijo Jesucristo, en mayúscula, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir,
Dios nos bendice solamente en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para eso, como lo veíamos el domingo. Pero nos escogió en amor. Ahora note acá, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En palabras colombianas, palabras del bajo mundo, como dicen por ahí, según lo que a Él se le dio la gana. O sea, según el puro afecto de su voluntad. Él lo escogió a usted y me escogió a mí, no porque vio algo en usted, no porque vio algo en mí. Nos escogió por pura gracia, porque Él así lo determinó. Entonces la gran pregunta es: ¿y cómo yo sé que soy escogido? Yo pregunto, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted se arrepintió de sus pecados? ¿Usted tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida que le ha hecho una nueva criatura? Y como veíamos el domingo, y usted ahora ve un progreso espiritual en su vida de santidad, es decir, usted se parece más a Cristo, usted cada vez se está transformando en su vida, en usted hay un anhelo por las cosas espirituales. Usted es un hijo de Dios. Entonces esa sería la pregunta número 33. Vamos con la pregunta número 34. Ya vimos entonces cuál es la diferencia entre el Hijo de Dios y los hijos de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ahora viene la pregunta número 34. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? ¿Por qué le llamamos nuestro Señor a Jesucristo? Y hay una sola respuesta, un solo punto, y es así: porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, Él nos ha redimido y comprado en alma y cuerpo del pecado y de todo el poder del diablo, para hacer de su propiedad. En términos resumidos, porque Él nos compró para ser propiedad de Él. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Tenga presente eso en este solo término. ¿Por qué el cristiano a Jesucristo le llama Señor? Entonces la respuesta muy resumida: porque Él nos compró con su sangre y ahora somos su propiedad. Porque Él nos compró como cuando un amo compra a un esclavo y lo libera, pero ahora lo hace suyo, es de su propiedad. Entonces la respuesta del catecismo es: porque no con oro, obviamente aplicando un versículo, porque no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, Él nos ha redimido y comprado en alma y cuerpo del pecado y de todo el poder del diablo, para hacer de su propiedad. Ahora aquí voy a decir unas cositas. Primero vamos a tratar de contestar eso y luego entramos en algo un poquito más difícil. O sea, lo que quiere decir la respuesta es que nos rescató de la esclavitud del pecado para ser sus siervos o de su propiedad. Muy importante. ¿Por qué le llamamos a Jesucristo Señor? Mire, mi hermano, ¿por qué no le llamamos solo Salvador? Es más, la gente dice: reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Y algunos le dicen: y recíbalo como Señor. O sea, ¿puede usted recibir a Jesucristo como Salvador? Sí. ¿Puede usted recibir a Jesucristo como su Señor? No. Ahí se la dejo. ¿Puede usted recibir a Jesucristo? Recibir a Jesucristo, veamos el domingo, es creer. ¿Puede usted creer en Jesucristo como su Salvador? Sí. ¿Puede usted creer en Jesucristo o recibir a Jesucristo como su Señor? No. Porque así usted no crea, así usted no lo reciba, Él es Señor. Él es Señor. Porque Él es el creador tuyo, el creador mío. Así los impíos vayan al infierno, Jesucristo es el Señor de ellos. ¿Ve? Y Jesucristo necesariamente no es el Salvador de ellos. Por eso van al infierno.
pero Jesucristo es el Señor de ellos. Jesucristo es el Salvador de nosotros y vamos al cielo, pero Jesucristo también es el Señor de nosotros. O sea, nadie le recibe como Señor, Él ya es Señor. Amén. Sí, porque a nosotros nos enseñaron mal. Ay, usted tiene que recibir a Jesucristo como su Salvador y ahora recíbalo como su Señor. ¿No será que usted lleva un cristianismo mediocre ahí como todo? A medias tintas. Porque es que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, pero no lo ha recibido como Señor. Le va a tocar recibirlo como Señor, a ver si le obedece. Y así nos enseñaron a nosotros, ¿o no? Así me enseñaron a mí. Ay, en la iglesia muchos han recibido a Jesucristo como el Salvador, pero no lo han recibido como Señor. Él no necesita que lo recibamos como Señor, porque Él ya es Señor de nosotros. Y esa palabra Señor es muy alta, porque es una palabra déspota. Es decir, la palabra Señor es el todo soberano, hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere. Pero vamos por partes, ya me adelanté al otro punto. Nos rescató de la esclavitud del pecado para ser sus siervos o de su propiedad. Primera de Pedro 1, 18 al 16. Primera de Pedro 1, 18. Ay, Iván, ande mal aquí, ¿qué es eso? 1, 18 y 19. Es que 18 y 16. Estaba yo pensando. Sabiendo que fuisteis rescatado, ahí está la palabra rescatado o liberado, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, es lo que dice la confesión. Y en Romanos 6, 15 al 18, en Romanos 6, 15 hasta el 18 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, si os sometéis a algo, a alguien, como siervos o como esclavo para obedecerle, ¿para qué es que se somete uno? Para obedecerle. ¿Para qué le llamo Señor? Para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿ve? El otro dice que nos libró del pecado. Aquí dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Es decir, aquí está diciendo que habían dos amos, pero fuimos liberados de uno y ahora esclavizados del otro. Y el 18 lo aclara: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado por Cristo Jesús vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de Jesús. Hermano, el cristiano, o mejor dicho, las personas no están en un término medio. O son esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo, de la justicia. Aquí no hay término medio. Aquí no somos del centro. O es de izquierda o es de derecha. Aquí no hay tal centro. O es esclavo del pecado y va rumbo al infierno, o es esclavo de Jesucristo y va para el cielo. Pero aquí no hay término medio. Ese es el punto, y la palabra lo plantea así, aunque ahorita voy a aclarar un punto para que no se me asuste, que el domingo algunos se asustaron también. Otro texto, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Por qué le llamamos Señor? Es la gran pregunta. Entonces, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis? Parece que hay una ignorancia en muchos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, yo no sé si usted ya lo oró así o lo ha pensado, mi cuerpo es templo, una habitación o una morada o un sitio sagrado del Espíritu Santo que me fue dado.
pero algunos ignoran. Por eso dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y mire, el cual está en vosotros, se refiere al Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Las dos cosas, el templo y el Espíritu Santo, tenemos de Dios y no es de nosotros, porque habéis sido comprados por precio. El cristiano fue comprado por precio, ya lo habíamos visto. Entonces, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Glorificar a Dios, darle a Él la gloria porque Él se la merece. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi cuerpo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con mi espíritu, porque son de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces quiere decir todo mi ser, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, el espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el Señor. Todo mi ser natural y mi ser espiritual, debe consagrarse al Señor. Como yo estoy hablando del crecimiento espiritual y el menguar los domingos, no es que ahora usted va a decir: ah, bueno, entonces yo solamente le entrego a Dios la parte espiritual y mi parte carnal no, un momentito. Todo mi ser. Por eso aquí lo dice: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Dice que los cuales son de Dios las dos cosas. Entonces ahora sí viene la pregunta. Bueno, ya prácticamente lo dije, pero voy a leer las notas que tengo acá. La pregunta sería esta: ¿se puede recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? ¿Se puede recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? Pues ya lo expliqué, porque hay algunas personas que eso es lo que dicen, algunos pastores eso es lo que dicen. Se puede recibir a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Y entonces tiene que llegar un momento donde también tiene que recibirlo como Señor. Es decir, muchos pastores explican eso y hablan de la salvación inclusive por señorío, que quiero hablar ahora de eso, pero dicen, entonces lo que ellos dicen es así: como hay cristianos carnulones. Recuerden que yo dije el domingo que tienen tres categorías: hay mundanos, pecadores, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Entonces los cristianos están divididos en dos, en carnal y espiritual. Eso no es verdad, solamente estoy diciendo lo que algunos dicen. Los cristianos están divididos en dos, carnales y espirituales. ¿Quiénes son los carnales? Los que han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor, es decir, no le obedecen. Son salvos, pero no le obedecen. Y los espirituales son los que han recibido a Jesucristo como su Señor y por eso le obedecen. ¿Pero será que eso es verdad? No. Tengo aquí dos cosas que la voy a leer. La primera es que hay quienes afirman que para ser salvo no es suficiente la sola fe, sino también la obediencia. Eso sería salvación por señorío. Y que muchos lo han recibido como Salvador, pero no como Señor para obedecerle. El primer punto lo quiero explicar. Hay algunos que afirman que para ser salvo no es suficiente la sola fe, sino también la obediencia. A eso les llaman salvación por señorío. Es decir, para que una persona sea salva, ella necesita no solo no la sola fe, sino que necesita la obediencia. Voy a responder no y sí. No, mejor no. No. Para que una persona sea salva necesita solo la fe, es decir, la gracia. Es que ni siquiera la fe, la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. La fe es el medio, por medio de la fe. Es donde hablamos nosotros de sola fe, es decir, la salvación es solamente por medio. La fe es el medio, pero si alguien ya tiene la fe porque Dios se la dio, o sea, si alguien ya tiene la fe porque ya tiene la gracia, o sea, somos salvos por gracia. Solamente por gracia a través de la fe o por medio de la fe y nada más. La pregunta es: ¿yo necesito la obediencia para ser salvo? No, hermano. Usted no necesita obedecer para ser salvo, es decir, usted no necesita cumplir la ley para ser salvo. Lo único que se necesita y que se requiere para ser salvo es la fe. Cuando una persona tiene la fe es porque Dios ya lo salvó, ya le dio la gracia y la fe es el medio. Solamente somos salvos a través de la fe, es decir, solamente somos justificados a través de la fe, no por la obediencia. Ahora, el otro punto es que a eso se refieren las personas que hablan de salvación por señorío. Salvación por señorío es que para ser salvo debo recibir a Jesucristo no solo como mi Salvador, sino como mi Señor para poder ser salvo.
El asunto es que yo otra vez lo aclaro. Uno puede recibir a Jesucristo como su Salvador, pero no como Señor, porque Él ya es Señor de nosotros. Entonces, ¿cuál sería el punto acá? Aunque suena lógico, la realidad es que no existe la salvación por señorío, sino el Señor que nos salva. ¿Ve? O sea, no existe la salvación por señorío. ¿Qué es salvación por señorío? Que algunos enseñan que para ser salvo usted necesita recibir a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Es decir, que usted no solamente necesita la fe, sino la obediencia, de someterse al Señor y obedecerle. Que a menos que usted tenga la fe y lo obedezca a Él, usted es salvo. No, hermano. La salvación es solamente por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Entonces, el señorío aquí, no estoy hablando de la salvación. Porque entonces, ¿qué hacemos? Y la gran pregunta le decía a mi esposa esta tarde, entonces, ¿qué hacemos con el ladrón de la cruz? Pudiéramos decir que él no tuvo salvación por señorío, porque solamente fue salvo, pero él no se alcanzó a someter al Señor, no pudo obedecer. O mi tío que murió el sábado anterior, que creo que fue el domingo en la noche, 8 días antes de morir, levantó las manos al cielo, se arrepintió de sus pecados y le dijo a la familia que ya había recibido el perdón de los pecados. Y entendemos que él recibió la salvación, pero él no pudo someterse a Jesucristo como su Señor. Aunque Jesucristo es el Señor de él todo el tiempo, pero él nunca se sometió como Señor. Él alcanzó al Salvador, pero en ese sentido, digamos, no obedeció. ¿Y fue salvo? Pues si lo hizo verdaderamente, fue salvo. El ladrón de la cruz fue salvo, pero él no pudo obedecer. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque es que hay un sector en la iglesia que está enseñando que para que una persona sea salva, tiene que tener al Salvador y tiene que someterse al señorío de Cristo, es decir, obedecer. O sea, cree por la fe, pero tiene que obedecer para poder ser salvo. Y nosotros decimos que no, porque la justificación es por la sola fe. Ahora, como dije acá, no existe la salvación por señorío, existe el Señor que nos salva. Es decir, Jesucristo es Señor de nosotros y nos salva. Él no está esperando entonces ahora que yo lo reciba como Señor. El punto aquí es la santificación, o lo que llamamos el fruto de la salvación. Aunque yo no soy salvo por obras, el resultado de mi salvación es obras. Aunque yo no soy salvo por obediencia, sino por fe, pero el fruto de mi salvación es la obediencia, que habla de santidad. ¿Por qué aclaramos esto? Porque tenemos que dejar claro eso: salvación solamente por gracia a través de la fe. Pero santificación, que es inmediata. Tan pronto una persona es salva solamente por la gracia, solamente por medio de la fe, entonces arranca el proceso de santificación, y ese proceso de santificación sería obediencia, que sería un sometimiento a Cristo como Señor. Ahora, cuando una persona se somete a Cristo como Señor, ¿ella lo hace para ser salva? No, porque ella ya es salva. Entonces, ¿para qué lo hace? Porque Él es el Señor, quien me rescató y me compró con su sangre, y yo soy su siervo, su esclavo. Él es mi amo y yo le debo obediencia. ¿Para que me salve? No, porque ya me salvó. Amén. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, es decir, la salvación es por la sola gracia en Cristo Jesús nuestro Señor, que al ser salvos por Él, es nuestro Señor, para que le obedezcamos. Entonces ahora tenemos Romanos 10, 8 al 13. Mire lo que dice. Romanos 10, 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice que le reciba o que confiese. ¿Qué tiene que hacer una persona? Recibirlo o confesar. Confesar que Él es el Señor. Y ahí está la clave de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, muy importante, la salvación implica no solamente entender que Él es mi Salvador, quien me rescató, sino que Él es el Señor Todopoderoso.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor ¿de qué? De todos. Jesucristo es Señor de todos, judíos o no judíos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, Jesucristo es el Señor antes de que usted fuera salvo. Él sigue siendo el Señor y Él es el Señor. Entonces yo no necesito recibir a Jesús como Señor, Él ya es mi Señor. Yo solo debo creer y obedecerle. Dos textos para terminar: Filipenses 2, 9 al 11, que lo cantábamos ahora. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y note el 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El impío debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cuando viene a Jesucristo el Señor, lo recibe como su Salvador, pero Él es el Señor. Pero entonces, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, Jesucristo mismo dice que van a haber personas que lo llaman Señor, Señor, pero no le obedecen, o sea, no se someten. Y entonces dentro de la iglesia vamos a tener muchas personas como las 5 vírgenes insensatas que le llamaban Señor, Señor, pero nunca se sometieron. Y eso es muy peligroso. Otra vez, aunque somos salvos sin la obediencia, la evidencia de que soy salvo es la obediencia. ¿Me vio? ¿Me entendió? ¿Me hice entender? Aunque soy salvo sin obediencia, la evidencia de que soy salvo es la obediencia. No se me va a confundir ahí. Yo que estoy tratando de separar es la salvación de la santificación, o la justificación de la santificación. Hay que separarlas. Yo no soy salvo por obedecer, pero soy salvo para obedecer. Yo no soy salvo por obras, pero soy salvo para buenas obras. Entonces en 1 Corintios 12:3, ahora sí que este es el último. Muchos le llamarán Señor, Señor, pero no se someterán a Él. Solo los salvos verdaderamente lo harán, y este es el peligro. Que muchas personas le van a decir Señor, Señor, y el Señor le dice no los conozco. Pero en 1 Corintios 12:3, mire lo que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, si alguien tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede maldecir a Jesús, no puede maldecir el nombre de Jesús. Pero también nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y escuchen lo que le voy a decir aquí: llamarle Señor aquí es para obedecerle. En otras palabras, nadie puede obedecer a Jesús si no tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué el impío no lo puede obedecer? Aunque Él es Señor de ellos, pero el impío no lo puede obedecer porque no tiene el Espíritu Santo. Yo voy a hablar el domingo del Espíritu Santo. ¿Por qué muchos vienen a la iglesia, ni es cristiano, pero vienen a la iglesia y no le pueden obedecer? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque este texto dice: nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie lo puede llamar Señor sino por el Espíritu Santo. Señor para obedecer. Hermano, ¿cuándo una persona puede obedecer al Señor, llamarle Señor para obedecerle? Cuando esa persona ha sido rescatada por ese Señor. La rescató del mundo, la rescató del pecado, la rescató de Satanás. Cuando la rescató y la trajo al reino de Él, le da un nuevo corazón y le da el Espíritu Santo y lo capacita para que lo llame el Señor en obediencia. Así que si usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, no hay excusa para decir que no le puedo obedecer hasta en lo más mínimo.
Y entonces por eso le llamamos Señor. Amén. Vamos a orar.